esófago, y también hay una patología importante que es la esofagitis de reflujo, que está dentro de las enfermedades de esófago. El que le habla el doctor Jauregui Francia Filomeno, es el que va a desarrollar las clases y ustedes van a intervenir en algún momento que crean conveniente por alguna duda o una ampliación, algún alcance que tengan sobre el tema que estamos tratando. Va a tener esta clase tres partes. O sea, la primera se relaciona con la introducción, o sea, el estudio anatomofisiológico del esófago. Luego estaremos desarrollando los estudios de exámenes complementarios, metodologías que se usa para diagnosticar. Y finalmente trataremos las enfermedades de esófago más frecuentes. En relación a la primera parte, o sea, al estudio anatomofisiológico, debemos de tener presente que el esófago es un conducto músculo-membranoso que comprende tres segmentos, que es el cuello, el tórax y el abdomen, que en el adulto tiene una longitud promedio de 25 centímetros de longitud, ¿ya? Y que va a, en alguna forma, a variar de acuerdo a la edad, por supuesto. Tiene tres capas, ¿no? Que es la capa mucosa, la submucosa y la muscular. Como ustedes saben, no tiene serosa, ¿no? Estas capas son importantes porque nos permite los estudios complementarios ver hasta qué capa está comprometido cuando se trata de cáncer, por ejemplo, de esófago. Si está comprometido la mucosa, la submucosa o la muscular, o llega más allá, ¿no? de estos componentes, y ya para tumores avanzados, malignos, por supuesto. Igualmente, recordar que la capa muscular tiene dos partes, la circular, que es más profunda, y la longitudinal, que es más superficial. Pero sí hay que considerar que de estas capas, las más resistentes es la capa mucosa. Por eso cuando vamos a realizar las anastomosis, tenemos que identificar con mucha claridad a la capa mucosa para hacer las suturas correspondientes. Pero el esófago también tiene curvaturas fisiológicas. Por ejemplo, presenta ya desde el punto de vista de aplicación quirúrgica la convexidad izquierda. Por eso, cuando ingresamos a operar esófago y tenemos que ir por el lado izquierdo del cuello, porque tiene convexidad izquierda. Por ahí vamos a encontrar el esófago. Asimismo, este órgano presenta estrechamientos que son fisiológicos. Ustedes recordarán en sus estudios, ¿no?, de iniciales de la medicina, cuál es el estrechamiento más, ¿no?, que tiene menor diámetro en el esófago. ¿Alguien recuerda? ¿Me pueden decir? Porque son tres estrechamientos, ¿ya? El estrechamiento cricoideo, ¿ya?, a nivel del cricoides, o sea, C6, el estrechamiento aórtico bronquial y el estrechamiento diafragmático. De estos tres estrechos, el más estrecho es el estrechamiento cricoideo, que tiene un aproximado de 14 a 16 milímetros, y por ahí pasan los alimentos. Y esto tiene un significativo importante porque
los cuerpos extraños o los alimentos, etcétera, se pueden quedar en este estrechamiento, ¿no? Por eso las anastomosis, ya yendo a la aplicación quirúrgica, se realizan por encima o por debajo del estrechamiento cricoideo. Es lo que hay que tener presente. Pero el esófago también tiene tono, tiene peristaltismo. Y de ahí se explican las ondas peristálticas, ¿no? Cuando se mastica los alimentos, ya se forma el bolo alimenticio, uno empuja hacia atrás, hacia la faringe, para que se genere la onda que va a llevar el alimento hasta el estómago. Y puede ir una segunda onda, inclusive, ¿ya? Pero los esfínteres funcionan, pues, ¿no? O sea, el esfínter cricoideo, ¿no? El esfínter que sí es el esofágico superior y el esfínter esofágico inferior. Que eso sí hay que tenerlo bien presente porque el esfínter esofágico inferior a nivel ya de la unión del esófago con el estómago, a nivel del cardias, ahí nos explica mucho lo que corresponde a las esofagitis de reflujo, por la incompetencia de estos esfínteres. Pero el esófago también no está solo, está rodeado de muchas estructuras anatómicas. Por ejemplo, en el cuello. ¿Ya ustedes rotaron por cabeza y cuello todavía? ¿Han rotado? Sí, doctor. Entonces yo no sé si han tenido oportunidad de ver cáncer de esófago cervical. ¿Alguien de ustedes ha visto? Probablemente no, porque a veces no hay estas patologías así nomás, pero si lo hubiera, ahí viene la situación. Que el cirujano que opere esófago tiene que conocer cuello, tórax y abdomen. ¿Por qué? En caso que el tumor esté en el esófago cervical, tendría que realizar una esofaguectomía, pero luego eh, formar un nuevo esófago, o sea, de estómago o de colon. Y para llevarlo tiene que ir al abdomen y al tórax y pasar ese nuevo segmento hasta el cuello para ya reconstruir el tubo digestivo. Pero a veces no sucede así, no conocen, ¿ve? Igual es el cirujano de tórax y cardiovascular que también han rotado probablemente, ¿no? Ustedes han visto cirugía de corazón, de pulmón, pero el esófago probablemente no lo han visto, porque el cirujano de tórax más opera corazón y pulmón, pero esófago no, porque tiene que conocer cirugía de cuello y cirugía de abdomen. Miren la importancia que tiene. Igualmente el cirujano que es de cirugía general, ¿no? Generalmente llegan hasta el diafragma. Y ahí, si van a realizar una esofagotomía, tienen que conocer cirugía de esófago torácico y de esófago cervical. Miren la importancia que tiene. Por eso hay que conocer muy detalladamente las estructuras que rodean al esófago. Por ejemplo, en el cuello, ¿cómo llego yo desde la superficie de la piel hasta el esófago? ¿Alguien podría decir, a ver, alguien de ustedes? Y si no, para hacerles recordar. Al parecer, vamos a recordar mejor. Primero se observa la piel, porque en la piel, recuerden, puede haber tumores benignos, malignos, melanomas malignos, etcétera. Pero levantan la piel y llegan al celular subcutáneo y ahí encuentran
en el tejido celular subcutáneo el músculo platisma, músculo cutáneo del cuello. Las ramas del plexo cervical superficial, o sea, las ramas transversa cervical, la auricular, la mastoidea, las ramas supracromiales, supraclaviculares y las venas yugulares anteriores y yugular externa. Y recién van a llegar a la fascia de la parte cervical, donde identifican al esternocleidomastoideo, los músculos infrayoideos y el paquete vasculo nervioso del cuello. O sea, ese paquete vasculo nervioso del cuello, donde está la carótida primitiva y se encuentra también la yugular interna, y en el ángulo diédero entre la carótida primitiva y la yugular interna está el nervio neumogástrico, el nervio vago. Este paquete es bien importante porque es el paquete vasculo nervioso del cuello, y sobre todo porque ya detrás de la tráquea y en relación a la glándula tiroides se encuentra el esófago. Y en el ángulo diedro que existe entre la tráquea y el esófago va a ascender un nervio que se llama recurrente. Ese nervio recurrente que va a dar la voz, porque va a inervar a nivel de la cuerda vocal inferior o verdadera a los músculos tiroaritenoideos, ¿no? Que nos da la voz. O sea, si se secciona en la cirugía de esófago al nervio recurrente, ese paciente no va a hablar y por siempre. O sea, cuando uno opera a un paciente de esófago, al siguiente día le saludamos. Si contesta, el saludo quiere decir que está bien el recurrente, pero si no contesta, ya ustedes imaginan que probablemente ha sido lesionado el nervio recurrente o laringe inferior. Por eso es importante que conozcan esta parte del cuello y también las arterias. Por ejemplo, la arteria tiroidea inferior se liga en una cirugía de esófago cervical. Deben saber que esta arteria tiroidea inferior es una rama del tronco tiroviscérico escapular. O sea que viene en este caso de la supraya, porque toda incisión para operar esófago cervical tiene que ir uno por el lado izquierdo del cuello, nunca por el lado derecho porque no lo van a encontrar. Por eso vean ustedes pues la importancia que tiene en conocer, ¿no? Es todas, así nada más como un resumen general que les estoy diciendo, pero hay que conocerlo. ¿Por qué? Porque también en el tórax, vean cómo el esófago está entre el corazón y la aorta. Miren, observan cómo está en el esófago entre el corazón y la aorta. De ahí el que va a operar esófago, uno introduce los dedos y late por delante el corazón y por detrás la aorta. Y de ahí que también algunos cirujanos no deciden pues entrar mucho en la cirugía de esófago porque es delicado. Así como también ustedes recuerden que existen los músculos traqueoesofágicos. O sea, estos músculos que están entre la tráquea y el esófago, probablemente muchos de ustedes no lo han visto en su anatomía. Y si ustedes no han llegado a observar, yo les sugiero que cuando tengan tiempo se acerquen al anfiteatro y vean y le indiquen dónde están los músculos traqueoesofágicos y que a veces son motivo de las fístulas traqueoesofágicas. Muy importante. Recuerden que el tercio posterior de la tráquea es músculo membranoso. Y por supuesto también aquí en el tórax hay las arterias que irrigan, ¿no? Y que esas arterias tienen relación con las arterias, pues, que son ramas de las arterias intercostales, las arterias bronquiales, mediastínicas, hasta que llegan ya al esófago abdominal, porque el esófago pasa por el orificio diafragmático hasta el abdomen. Y ahí conjuntamente con dos nervios,
muy importantes, el nervio vago anterior o izquierdo y el nervio vago posterior o derecho. Estos nervios tienen mucho que ver porque ya esa es ya la parte nerviosa, ¿no? Que es la parte del parasimpático en este caso, que ya es un asunto de conocer pues todo el origen real y aparente y todo el recorrido y sus ramas que da el nervio vago, o sea, el neumogástrico. Muy importante. Pero igualmente, aquí debemos en ese esófago abdominal conocer arterias que van a irrigar, que van a participar y que se tiene que identificar en cirugía de esófago abdominal, como es la arteria diafragmática inferior, rama de la aorta, como la arteria coronaria estomáquica, ¿no? Que es rama del tronco celíaco. Esto se identifica y tiene que verse también con las venas. Recuerden que también aquí existen venas y que tienen que ver con el llamado varices esofágicas, que a veces son sangrantes. En este esquema central, observen cómo está el esófago y ahí a este nivel, en este ángulo de His, que se encuentra entre el esófago y el estómago, ahí existe el cardias. Aquí hay dos esfínteres. El cardias, que es el esfínter esofágico inferior, que es de músculo liso, ¿ya? Y con la válvula de Gubarov va a cerrarse este esfínter cuando pase el alimento y no debe de regresar. Y por supuesto, el esfínter externo lo va a dar el pilar derecho del diafragma, que es el más voluminoso y le hace una corbata y jala y cierra. Hay algunas personas que tienen debilidad de este esfínter y ahí viene pues lo que se llama el reflujo gastroesofágico, que ya estamos tocándolo, y se regresa el alimento del estómago al esófago y eso irrita a través de los meses, de los años, y si no se trata a tiempo, puede llegar a situaciones muy lamentables con el tiempo, ¿no? Por eso es que aquí el paciente que tiene, y de una vez le avanzamos, esofagitis de reflujo o reflujo gastroesofágico, tiene que estar ese paciente media hora, una hora sentado o caminando porque se le regresa el alimento y eso le va a mortificar y muchas veces tener síntomas pues de cierto dolor epigástrico, ardor, quemazón y las complicaciones más comunes que hay es la estenosis, el sangrado, ¿no? Y la más grave es el esófago de Barrett, que va pues de la metaplasia a la displasia. Y en la displasia antes se clasificaba como leve, moderada o severa. Y cuando es severa ya es cáncer, o sea, ese paciente se ganó un cáncer. Pero ahora ya la parte de la displasia puede ser de bajo grado o alto grado. Si es de alto grado, ya es cáncer. Por eso es que se trata a tiempo de hacer una medicina preventiva. Si hay un paciente que tiene ya esta sintomatología, debe tratarse, hacerse endoscopías, biopsias, e inclusive ahora el tratamiento es sencillo, que puede ser a cielo abierto por vía laparoscópica. Por decir, si tiene una esofagitis de reflujo, y justamente las esofagitis de reflujo se acompañan en un 90% con hernia del yate esofágico, o sea, una hernia. Es decir, el estómago se sube a través de este orificio hacia el tórax. Y cuando come el paciente está lleno en el tórax y no en el abdomen. ¿Ya? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer la cirugía si demostramos, después de haber realizado manometrías, exámenes radiográficos, etcétera, hacer pues la fundoplicatura más la crurografía. O sea, bajamos el estómago a su lugar
y colocamos un par de puntos generalmente entre los pilares derecho e izquierdo para que no suba el estómago, y luego una fundoplicatura, o sea, una formación, digamos, parecida al ángulo de Gis. Y ese es el tratamiento, bien sencillo. Pero si ya llega el paciente con esofagitis y reflujo, con una alteración ah, de la histología, ¿no? Normal, a nivel sobre todo de la línea Z, entonces ya estaremos frente a un cáncer que conlleva un tratamiento mucho más complejo. ¿Tienen preguntas hasta acá, jóvenes? ¿Alguna duda? No, doctor, todo claro. Ya, miren, aquí aprovecho para que ustedes vean esta vista lateral, cómo detrás de la tráquea está la faringe y el esófago, donde ustedes evidencian que el constrictor inferior de la faringe, porque son 3 constrictores, pero tiene sus fascículos, pues ya los músculos, el cricofaringio y el tirofaringio, ¿no? El cricofaringio es muy importante porque tiene que ver en los llamados divertículos de Senker, porque aquí está en esta parte débil, parte posterior, que es el triángulo de Killian, por donde se sale la bolsita en esta debilidad, y a veces el paciente tiene un bulto en el cuello en el lado izquierdo. Miren la importancia que tiene. Toda la inervación que tiene plexiforme el esófago torácico, vean ahí, que cuando se hace la esofagotomía nosotros tenemos pues que seccionar con cuidado estos nervios, ¿no? Para evitar alguna lesión eh, de alguno de estos órganos. Y luego avanzamos y vean también las venas. Este esquema es muy importante porque ustedes recuerdan de la vena porta, que normalmente la sangre es centrípeta, o sea, la sangre va al hígado, pero cuando un paciente que tiene cirrosis o un problema hepático, ya la sangre no ingresa con facilidad a la porta, de tal manera que la sangre se vuelve centrífuga. Es decir, que ya las venas se dilatan y estamos frente a las varices esofágicas, eh, que primero tiene un tratamiento médico, pero si no da resultados tendrá ya el caso con un tratamiento quirúrgico, pero que es paliativo, porque vean ustedes cómo la vena eh, coronaria estomáquica va a estar desembocando en la vena porta, y cómo tiene la relación con el sistema ácigos. Por eso uno de los tratamientos fundamentales de la varices esofágica sangrante, cuando ya el gastroenterólogo no, con tratamiento médico no puede dar solución, llama al cirujano, y de esto existen muchas técnicas. Una de las técnicas que generalmente da buenos resultados, por lo menos las que opero, es la desconexión portoácido, ¿no? Que consiste en hacer un cerclaje, ¿no? Y ligar todas estas venas periesofágicas y también de la parte superior del estómago, y luego un cerclaje también en lo que se refiere a las venas submucosas, y con eso para la hemorragia, ¿ya? Ese es bien importante. Y la fundoplicatura, por supuesto. Y así vemos también que tiene inervación, pues el esófago, ¿no? Simpática y parasimpática, o sea que es un órgano. Una vez que ya conocen ya la anatomofisiología, ya, entonces entran a los estudios, ¿no? Ya de exámenes complementarios, ¿no? Que es la segunda parte para diagnosticar, ¿no? De acuerdo a lo que nos dice el paciente. Y ahí es donde tenemos que conocer. Y el paciente se acerca al médico y dice, bueno, eh, por la historia clínica, que va a tener molestias, se le va a presentar. Por ejemplo, el paciente dice, bueno,
siente un dolor en el pecho, detrás del esternón, y hay que hacer diagnóstico diferencial. Porque, ¿qué puede hacer? Mm, Puede ser una osteocondritis de los huesos de ese nivel, puede ser una angina de pecho. Y muchos se confunden con angina de pecho. Y ahí viene y le dan isorbide, se van a su casa y no es angina de pecho. Es el tumor que está creciendo, que el cáncer de esófago. Entonces no se hizo un buen diagnóstico desde el punto de vista de la historia clínica. O puede ser diagnóstico diferencial con un timoma, por ejemplo, ¿no? Otro tumor mediastínico. De ahí que la historia clínica sirve mucho. Por ejemplo, si el paciente le dice, cuando como, se me queda una parte en el cuello del lado izquierdo y otra parte pasa. ¿Qué cosa quiere decir? Que una bolsita por ahí está creciendo y que probablemente sea un divertículo de Schenker. Y así se va diagnosticando, ¿no? O el paciente dice, después que como, tengo que estar sentado o de pie porque se me regrese el alimento. ¿Qué es? No hay competencia del esfínter esofágico inferior, o sea, tiene una hernia del hiato esofágico. Y hay que hacer la endoscopía, la manometría, la pHmetría, las radiografías y con eso llegamos a un diagnóstico definitivo, ¿no? Por eso es importante la historia clínica y los exámenes complementarios, radiográficos, tomográficos, ecográficos y la biopsia también que nos ayuda para llegar a todos estos exámenes. Por ejemplo, aquí ven una anomalía congénita. Este paciente, en vez de tener dos callados a la aorta, un callado tiene dos, imagínense, no es normal, ¿no? Y eso va a comprimir en alguna forma al esófago. Aquí ustedes observan, miren cómo el paciente ya al hacer la manometría se encuentra pues que el paciente ya tiene una hernia, bien claro está, del hiato esofágico, esofagitis de reflujo. Se le está regresando el alimento al tórax. Y a veces he tenido que operar pacientes que el estómago lo ha tenido en el tórax. Y para bajarlo no es tan fácil, ya eso se han descuidado demasiado, pero existe. Entonces, tratamiento de este esofagitis de reflujo. Cuando es a tiempo, se baja el estómago al abdomen, se cierra la crura, o sea, los pilares derecho e izquierdo, y se hace la funda aplicatura. Eso es todo lo que se hace. Es sencillo la operación. Pero también el paciente a veces es cardíaco, le crece mucho el corazón y comprime el esófago. ¿Ves? La insuficiencia cardíaca. O mala suerte que el paciente pone un cáncer de laringe y ese cáncer de laringe invade a la faringe, al esófago. Y ahí llama el cirujano de cabeza y cuello al que opere esófago para que haga la operación del tránsito, ¿no? Digestivo. Entonces, ¿qué hace uno? Ya el cirujano de cabeza y cuello hizo su parte que es una laringectomía radical más una traqueostomía definitiva, más disección ganglionar y todo, ¿no? El cirujano de esófago es el que va a llevar generalmente el tubo gástrico hacia la faringe o el esófago para que pueda comer el paciente. Puede tener el paciente también un cáncer de cardias, un cáncer de fondo gástrico, ¿ven? Todo eso se hace en los diagnósticos necesarios, un cáncer de tercio medio, o se puede perforar el esófago. A veces, ¿cuántos pacientes he tenido que comen pollo a la brasa con hueso y todo y una astilla perfora el esófago? Y sí es mortal, ¿eh? Varios pacientes no han llegado a Lima porque han sido en provincia y se han quedado ya en el camino por comer pollo a la brasa. Esos huesos a veces astilla el esófago y el esófago es débil, delicado. O bueno, hay otros casos, pues por decir, cuerpos extraños que se quedan en el esófago, no pasan el esfínter esofágico superior, o una herida de bala, un arma blanca, etcétera, perforan el esófago. Produce una mediastinitis que hay que proceder rápido, porque de lo contrario el paciente, pues, todo el contenido del esófago se va al mediastino, y imagínense, es fatal. O a veces también el paciente, pues, tiene un esófago que termina en punta de lápiz, una calacia, ¿eh? O sea, son patologías que se dan, o también las varices esofágicas. Por eso ahí también en varices esofágicas tiene que diferenciar cuándo es
un sangrado que viene de la vía respiratoria y cuando es un sangrado que viene del estómago, duodeno, ¿no? Que es fácil de diferenciar. ¿Cómo diferencia ustedes? Y ven nada más las características. Dice, este está sangrando del pulmón o está sangrando del estómago. ¿Cómo lo diferencian? A ver, ¿alguno de ustedes quiere participar? ¿Qué me dicen? Doctor, Adelante. doctor, el sangrado que viene de la vía respiratoria siempre viene con burbujas, ¿no? Con restos o sea, de aire, ¿no? A comparación del esófago puede venir con rastros de alimentos, ¿no? Ese, muy buena, está bien, así es. O sea, se observa. Cuando hay burbuja, y este viene de la vía respiratoria. Pero cuando es una sangre viva, rutilante, viene muchas veces, a veces hasta con alimento, pero es rutilante, no hay burbuja, ese viene del tubo digestivo. Muy buena, está bien, así es. ¿Cuál es su apellido? Mesa, doctor. Ah, Mesa, sí, conozco, sí, a un Mesa arequipeño, no sé si será su pariente. ¿Ah? No, doctor. Ah, ya, bueno, de todas maneras, son conocidos. Les felicito, ¿eh? Muy buena. Y así tienen, pues, ustedes que observar, pues, a veces estas varices que se ven, se perforan, pues, imaginen, son bien delgaditas. Y si van a pasar un alimento sólido, lo raspan y lo perforaron, pues. Y no sé si habrán tenido oportunidad de ver, cuando hay un sangrado por varices esofágicas, la sangre sale viva, terrible y desesperante, y no hay cómo detenerlo. A veces no se puede ni con la sonda de 6T en Blaquemore. Bien difícil es. Ahí viene la cirugía. Así es. Estos son los exámenes radiográficos. Vean, ahí están los divertículos, ¿no? Que también ustedes tienen que observar, como vemos en este caso, el divertículo de Senker, que es una de las patologías frecuentes, ¿no? Mire cómo está saliendo por el triángulo de Killian esta bolsita, que también son de 4 grados, ¿no? Grado 1 y 2 es tratamiento médico, pero grado 3, 4 es una bolsa. El paciente cuando ya a veces se encuentra en una reunión muy importante y está sentado en la mesa, está comiendo y siente pues un ruido que le es incómodo para el paciente y por supuesto a los demás que tiene que salir de la mesa porque entra con alimento y aire ahí al divertículo, ¿no? Y el resto pasa hacia abajo. Más la halitosis y todo, es un problema, ¿no? Y le comprime, pues como ustedes ven, al lado izquierdo del cuello, ¿ya? Pero también los divertículos puede ser por tracción o por pulsión. O sea, los divertículos por tracción es cuando hay tracción de todas las capas. Ese es por tracción. Por pulsión, solamente pues tiene o falsos que se llama la mucosa y su mucosa, los divertículos epifrénicos, miren. O sea que ahí tienen diferentes formas que con una radiografía contrastada, miren cómo está el divertículo, una tremenda bolsa que hay ahí. Y ya este se opera, por supuesto, ¿no? Esa es la posición que debe adoptar el paciente. Este ha tenido años, este paciente, recuerdo, pero se coloca el paciente, mire, con el brazo izquierdo al tórax, pegado. El otro brazo no hay problema. ¿Por qué? Porque uno va a ingresar a operar por el lado izquierdo, ya le dije, del cuello, no ingrese por el lado derecho, no lo van a encontrar. Y simplemente se va por planos y ahí sí hay que dominar, pues todo minuciosamente, todas las estructuras anatómicas que hay en esa zona, ya, porque no va a ser que lo corten el recurrente, le deja sin voz para toda la vida. Alguien alguna vez entró ya todo el paciente bien y al saludarle ya no hablaba, ya no hablaba, y esa era abogada, recuerdo. Total, le habían cortado recurrente, se quedó para toda la vida. ¿Cómo defiende los juicios? Ya no puede hablar, ¿no? Miren, ese es el asunto. Y ahí sigue, ¿ves? Ya se identifica, se libera el divertículo, ahí está el divertículo y ahora se va a seccionar.
con la sección del cricofaringio y también del divertículo. Se hace la voz. Debe seccionarse el cricofaringio, porque si no se secciona, en el postoperatorio el paciente va a tener disfagia. No va a pasar el alimento. Por más que sea esa operación con esos parámetros, si no seccionó el músculo cricofaringio que debe identificarlo, ese paciente no va a evolucionar bien. Y un DREN, y eso se manda a patología, porque alguna vez encontré cáncer en el divertículo de Schenker. ¿Ah? Y ahí está, se cierra transversalmente y su DREN, y se acabó la operación. La calasia es otra patología, por ejemplo, que hay en esófago y que nosotros hacemos pues la historia clínica, ¿no? Porque es falta de relajación del esfínter esofágico inferior, donde pues hay esos problemas que ya tienen pues los plexos nerviosos autónomos, mientéricos, que van a repercutir en esta sintomatología. Y muchas veces son en edad joven, ¿eh? 20, 50 años, ya están con esos problemas. La primaria, pues, es cuando hay esos problemas ya de células ganglionares inhibitorias de los plexos mientéricos y de Auerbach, ¿no? Y la secundaria ya es lo que existe, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Existe la enfermedad de Chaga. Acá no, nosotros no tenemos ese problema en el Perú. O la pseudocalasia es cuando ya el cáncer está cerrando el cardias y es cáncer, pues, ¿no? Entonces ya es otra patología. Y siempre el paciente va a tener disfagia, ¿no? Se le va a regresar el alimento. Como eso es crónico, regurgitan, le duele el tórax, hasta bajan de peso porque ya no pasan alimentos como deben de ser. Y tomamos la radiografía, ¿no? De contrastadas y las endoscopías y demostramos pues que el paciente tiene una acalasia y por lo tanto tenemos que hacer el tratamiento. El tratamiento médico generalmente hasta donde se puede le va a dar, pero después ya el cirujano, por más que dilate el gastroenterólogo, ya lo pasa al cirujano, ¿no? Porque ya eso se puede en alguna forma inflamar y puede perforarse el esófago distal. Entonces, ya ahí el cirujano, de acuerdo a la estadificación de Resende, el esófago, el grado 1 y 2, tratamiento médico. Ya, a veces el 2, bueno, el 3 sí, de hecho, que puede ser a cielo abierto o por vía laparoscópica, pero el grado 4 ya tiene más de 10 centímetros de diámetro, es un tremendo megaesófago. Entonces, en el grado, pues, 2 hasta 3 a veces se hace la cardiomiotomía más la fundoplicatura. Y la operación también es sencilla, se entra, se abre el abdomen y se identifica la punta del lápiz y generalmente un tubito, ve ahí se ve, ahí como termina en punta del lápiz, con el DREN y se pasa una sonda que sirve de guía y que se va a ver, ven ustedes la puntita, ¿no? De la sonda que nos va a permitir en alguna forma identificar y después se secciona, ¿no? Como ustedes están viendo ahí, se secciona a nivel de 6 centímetros por encima del cardio, 3 centímetros por debajo. Se saca el segmento tanto de la capa muscular, ¿no? Tanto la superficial y la capa profunda, y solamente se deja pues la mucosa su mucosa, y luego ya hacemos la fundoplicatura. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Que le estamos pasando el estómago por detrás del esófago para proteger, como ustedes ven, ahí se ha hecho como un collar y cerramos, ¿ya? Y ya ese es, o sea, cardiomiectomía más fundoplicatura. Esa es la técnica que da buenos resultados, pero si ya es un esófago grado 4, eso sí, ya tenemos que hacer una esofagotomía, que también se aplica esta misma técnica cuando el paciente va a presentar cáncer del tercio inferior del esófago. Y la misma técnica se usa.
una esofagotomía por vía transdiafragmática transmediastínica posterior y con la transposición, pues, ¿no? Del esófago a través, ¿no? Del tórax a llegar al cuello y hacemos una esófago gastroanastomosis terminal a nivel cervical. Y ahí está, miren, este paciente que tiene grado 4, sí, tremendo megaesófago, ¿sí? Y a este sí tenemos que hacerle el tratamiento definitivo. Se descubre desde la mandíbula hasta el pubis, todo, porque eso vamos a operar. Pero vean bien ahí, el brazo izquierdo pegado al tórax. El derecho, bueno, no hay problema. Y se tiene toda esa zona, se opera y ahí está, gran megasófago, y este es el tubo, el estómago, se va a formar un tubo gástrico, pero para eso tiene que conocer muy bien la irrigación del estómago. Ya, de repente alguno de ustedes me hace un resumen, ¿alguien se anima? Un resumen de la irrigación del estómago, o sea, curvatura mayor, curvatura menor, ¿pueden hacerlo? A ver, ¿alguien se anima? Porque esto sí hay que tenerlo bien presente, ¿no? Para esta cirugía no puede error, 100% seguro. ¿Por qué? Vean aquí, miren, en esta curvatura mayor, ahí está los vasos cortos o vasos breves. Está la gastroepiploica izquierda, gastroepiploica derecha, y en la curvatura menor está la coronaria estomáquica más la arteria pilórica. Entonces, estos forman arcos anastomóticos. Por eso es que nosotros preparamos el tubo, ¿ves? Mire, ya se está preparando, y ahí con sutura mecánica, vean cómo se jala la curvatura mayor para que irrigue, y ahí está el tubo ya preparándose. Ahí está el tubo listo con su arteria que llega latiendo hasta el cuello. Ustedes dirán cómo llega, son trucos quirúrgicos que se hacen. Y si llega, se quedan sorprendidos ahí. Y ahí se mide porque alguna vez alguien no midió bien y se quedó corto. Ya no llegó, no, el tubo no llegó al cuello y ya se malogra el paciente, pues, ¿no? Siempre lo pasamos en una bolsita para que no se lesione, pues, el neoesófago y la arteria. Pase en una bolsa. Ahí está la incisión en el lado izquierdo del cuello. Se identifica todas las estructuras. Ahí está el esófago seccionado. Ahí está ya llegando el esófago con su bolsita al cuello. Y ya tiene la sutura, ¿no? Transversal. Y ya está. Ahí está la paciente. Esta es una paciente que lo operé y también tenía, ya como ustedes saben, le llegó los cánceres. También cáncer de mama, tuve que operarlo. Entonces, de cáncer de esófago, cáncer de mama. Bueno, pero así es, pues. Y este ya le llené de agua el esófago, mire, tremendo mega esófago, ¿ya? ¿Cómo va a vivir esa persona así? Por eso está demostrado también cuando ya tiene más de 30, 40 años con acalasia, a veces hacen cáncer de esófago. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? ¿No hay dudas? Doctor, Sí, diga, le escucho. doctor, con respecto a lo que el reflujo gastroesofágico que hace, bueno, le comento mejor una situación. Ya, Lo que pasa es que en este caso tengo un familiar que tiene un reflujo gastroesofágico promedio de 14 años, 15 años se puede decir, ¿ya? Y ya, la cosa es que aparentemente, o sea, fue por un chequeo general y normalmente le habría realizado una endoscopía. Pero ya, lo que le habían hecho era con el fin de que para ver que como tenía esta cantidad de años ese reflujo, pensaron que podría tener un posible esófago de Barré u otro, ¿no? Pero ya. no lo tiene. Entonces, quisiera saber, o sea, ¿existe un factor genético o algo para que, como decirlo, proteger esa situación? Porque el reflujo sigue, continúa, pero no le han dado ningún tipo de tratamiento, o sea, nunca lo ha seguido y se mantiene normal. ¿Qué edad tiene? Ahorita tiene 70. No, pues ese es peligroso. ¿Qué, no le han operado? ¿Dónde le están viendo?
No, doctor, simplemente se había realizado un chequeo general, así como cada año, Ya. pero en este caso lo habían hecho de la cabeza y lo que es disculpe, hacemos una edición de la cabeza y lo que es el esófago, pero no, normal estaba. Entonces, esa era mi duda, pues, ¿no? No, o sea, vive su vida tranquila, se puede decir. Muy bien. Estos casos justamente son así como está mencionando su compañera. Ahora se estudia con casos de historias clínicas, casos de paciente y las evidencias que nosotros debemos demostrar. Realmente que eso debe verlo un gastroenterólogo, y el gastroenterólogo no opera, como ustedes saben, y acudir realmente pues el que sabe operar esófago, ¿no? Porque no le vayan a hacer daño. Cuando hay una esofagitis de reflujo, eh, ahí está el aparato esfinteriano interno y externo, ya no está bien, o sea, y el 90% tienen a veces hernia del hiato, o sea, el estómago se sube al tórax. Y eso va poco a poco deteriorando y puede convertirse en cáncer. Qué raro que no le hayan dicho eso tiene que chequearse, porque a veces eso se soluciona si, si no tiene cáncer, pues, pero debe estar bien inflamado, irritado tantos años, y a veces pues hay que ver de los chequeos, porque eh, cuando es grado 2 así, se opera, se opera. Depende, hay que evaluar bien el caso, pero hay que demostrar que no hay cáncer, ¿ah? Eso dígale que se chequee si es su conocido, su familiar. Debe ser visto. Si no, lo que sucede es que a veces, Gracias, doctor. ya, no, no, ese caso que lo sigue. Quería, justo Ah, quería saber eso porque me pareció también muy raro, pero uno de ellos lo había realizado lo que le mencioné. ah, Bueno, no encontraron nada, dijeron. Entonces digo, como a veces, mejor dicho, mis papás me dicen, no, pero debe ser ya por su edad, o sea, como que ella no quiere hacer, no quiere ver nada con lo que es la parte de médico, hospital, o sea, nada. Y bueno, ahora reciente no le hemos hecho otro, pero hasta hace unos años supuestamente está bien, todo está normal. Entonces, como dijo, ay, entonces no hay que tratarle de hacer nada o generarle o estimularle a que sí genere cáncer, ¿no? O posibilidad de ello. definitivamente los pasos son de la esofagitis de reflujo, reflujo gastroesofágica, ya van desde la metaplasia a la displasia. Y la displasia puede ser leve, moderada o alta. Si es alta es cáncer, pues, ¿no? Y eso muchas veces cuando está empezando, ¿no? Y no hay pues cáncer, se hace simplemente una operación de tipo ya por vía abdominal y se hace la crurografía y la fundoplicatura. Ese es el tratamiento. Pero si ya se llega a demostrar que esófago barré, la cosa es más seria, ¿no? Que siga sus chequeos, vea, si no, hay que verlo, pues, porque no puede ser, llévelo a un hospital, pero donde sepan, porque a veces, esa es la verdad, fíjese, en esófago hay que conocer. Ustedes, no sé, ¿en qué hospitales han rotado? Pues están rotando de repente Hipólito Unanue, ¿no? ¿Alguien ha rotado en Hipólito Unanue en el hospital de ustedes o no? ¿Qué hospitales han rotado? A ver, no le Disculpe, escucho. doctor, no le escucho bien. ¿En qué hospitales han rotado? ¿En qué hospitales cirugía están rotando? ¿En qué hospitales? Hipólito Rebagliati, Ya, bueno, Loaiza. ya está bien. Pero ¿han visto ustedes cáncer de esófago o no han visto? Probablemente no. Lo que pasa es que fíjese, Por mi parte, no, doctor. sí, a veces sucede que esto hay que conocer. Hay muy pocos cirujanos de esófago a nivel del país. Y yo me he cansado de decir a veces a ciertos hospitales, porque yo he ido un par de veces a operar
cáncer de esófago en Hipólito Unanue, pero no se han preocupado con toda sinceridad de hacer una unidad de esófago. El 2 de mayo tampoco he ido a operar 2 pacientes ahí, nada. Imagínense, Cayetano Heredia hace creo que medio año fui a operar. Igual, yo no sé, es que hay que conocer, pues, ahí cabeza, cuello y tórax. Cabeza, cuello, abdomen y tórax, todo completo, porque imagínense, a veces uno que tiene que hacer anastomosis con base de lengua a nivel de la vallécula, los repliegues, los epiglóticos. Pero hay patología y hay, ¿qué pasa? Que a veces no diagnosticamos a tiempo. Entonces lo dejamos el paciente, nos equivocamos de diagnóstico y cuando llega el paciente ya es tarde, ¿no? Por ejemplo, yo le digo, aquí vamos a tratar perforación de esófago. Perforación de esófago puede ser por muchas causas, puede ser por arma blanca, endoscopía, a veces el gastroenterólogo, pues a veces puede tener una complicación, se perfora. Por cuerpos extraños, le dije, o puede también ver una perforación espontánea de esófago, por ejemplo, un vómito muy explosivo o una tos demasiado exigente puede romper el esófago. Eso yo he visto varios casos, como 5 casos he visto. Por eso hay que tener cuidado. ¿Y qué hacer en estos casos? Ya se perforó el esófago, ya está perforado porque y se sale el contenido, sea en el cuello, en el tórax, en el abdomen. Y hay que ver dónde está la perforación y qué hacer. Por ejemplo, si es de inmediato, a veces uno puede hacer ya la operación definitiva, pero si no, hay que hacerla en 2 tiempos, o sea, una esofagostomía cervical. Probablemente ustedes no han visto qué es una esofagostomía cervical. Es bien importante tener en cuenta cómo se lleva pues el esófago al cuello, así como existe gastrostomía, yeyonostomía, ileostomía, colostomía, también existe esofagostomía cervical, pero para eso hay que conocer el cuello, pues, ¿no? Para sacar y abocar afuera. Y después ya viene el tratamiento definitivo, que es la transposición del tubo gástrico. Y así se salva al paciente. Por ejemplo, este paciente yo le realicé una esofagostomía cervical y ahí está con su DREN. Y ese paciente, por supuesto, que estuvo también cerca de 1 año hospitalizado, pero se salvó. Y ya se hace el tubo gástrico, doble tubo. El estómago es muy noble. Mire, aquí un lado un tubo, el otro lado otro tubo. Imagínense. Y uno lleva arriba, ya, lo lleva en una bolsita hacia el cuello. Y ahí está, sale el cuello y ya está. En este caso se va pues por el mediastino anterior, o sea, por a nivel del retroesternal. Y se lleva y queda bien el paciente, se anastomosa y ahí está una radiografía de control que se ha hecho el paciente y se ven los 2 tubos. Con el tiempo, ahí está la radiografía. Este es un paciente que lo operé de síndrome de Boerhaave, o sea, síndrome de Boerhaave, se refiere a perforación espontánea de esófago. Este paciente tuvo pues un vómito y una tos demasiado exigente y se perforó y sintió que una explosión en el tórax se había reventado el esófago. Menos mal que lo operé a tiempo, en una instancia, y bueno, ya está comiendo, como ustedes ven, ya está comiendo. El síndrome de Boerhaave es perforación espontánea de esófago. ¿Y por qué se llama Boerhaave? Porque este marino que tenía en su barco era un glotón que comía, creo, 5 platos, no sé cuántas botellas de agua y después ya pues le vino el vómito, la explosión y explotó su esófago y en el mar, pues en medio mar no había cirujano de esófago y se murió. De ahí viene el nombre. Este es el tumbesino que le operé, vino en avión al Revaliati y prácticamente ya tuve que hacerle una esofagostomía. Y ya ven, ya está operadito, ya está comiendo, está contento, me ha asustado nada más. Aquí tienen otro paciente que ahora ya toma menos ácido muriático por muchas causas, ¿no? Entonces toman esa mala decisión de tomar ácido muriático, ¿no?
Y depende cómo lo toman, porque algunos toman bastante puro y se mueren, pues 50%. Otros quieren impresionar, toman con gaseosa, con agüita, depende del gusto, ¿no? Y ya, pues, ya se lesionaron, pues. Y ya ahí, ¿qué hacer? Ya está. Entonces, aquí muchas veces usamos colon. Aquí hay un trabajito que yo publiqué de 200 cadáveres, donde se estudia el arco riolano del colon, ¿no? Ahí, y tienen, ¿ves? Porque se cierra el esófago, no pasan ni saliva pasan esos pacientes, pero están vivos y después se arrepienten. ¿Y qué se estudia? La arteria mesentérica superior e inferior, el arco riolano, se mide lo que va a pasar, ¿no? El colon y llega hasta la faringe. ¿Ves? Y ahí ya llegó el colon hasta la faringe. Y miren cómo se transpone por mediastino anterior. Y aquí se ha realizado pues una transposición de colon por mediastino anterior, una faringocoloplastia término terminal a nivel cervical, más una cologastrodudenoanastomosis, una coloanastomosis y una apendicectomía. Se le retira el apéndice porque a veces en el postoperatorio es una apendicitis. A ver, eso también hay que tener en cuenta. Es una operación muy interesante, está la posición del paciente, cómo se estudia, ¿no? El colon, el arco de Riolano, que ya ustedes lo saben, se mide y ya eso va a pasar arriba. Se mide bien y debe llegar, ve, se está pasando ya al cuello y ya el paciente prácticamente ya a nivel del cuello se hace la anastomosis para que se recupere como esta paciente. Esta es prácticamente una adolescente que tomó ácido muriático porque salió desaprobada de quinto año de secundaria, creo. Bueno, ya pues, ya, pero vivió, ¿eh? Vivió. Ahí está el paciente operado, mire, con drenaje, con todo. Esta paciente, yo lo tengo filmado, a ver si ahora al final delegada o los compañeros me escriben ya a mi WhatsApp para mandarle un link, pues, para que tenga ahí algunas clases de cirugía y también de una película que tiene, creo, cinco operaciones que yo he realizado de esófago. No he realizado mucho, pero 5 nada más tengo que lo filmé para pasarlo. Esta paciente lo operé, fui el noveno cirujano que lo operé, ya le había operado 8, y ahí imagínate cómo lo han dejado deformada. Tuve que operarle y disecar desde la mandíbula hasta el pubis, una reconstrucción total, como ustedes ven. Inclusive este fue un caso porque yo encontré que estaba haciendo una apendicitis intratorácica. Ustedes no han visto eso, ¿no? Ni en los libros estaba. Falta publicar eso. Le habían dejado el apéndice y se estaba infectando delante del corazón, imagínense. Ya este es otro moreno que tomó también bastante ácido muriático, sí, ya perdió la laringe. Y esta era otra, las dos chicas pues que se hicieron amigas y que habían tomado ácido muriático, ¿no? Que después se arrepienten de haber tomado ácido muriático. Ya está comiendo, miren, ustedes no se imaginan después de comer, después de un año que no han podido, no es nada fácil, ¿no? Eso vuelven a nacer. Ahí están los pacientes operados, ¿ya? Y bueno, aquí en el Revalida hemos operado bastante esófago, ¿ya? Y hay que ver si el cáncer está en el cuello, en el tórax, en el abdomen, depende del caso. Y de acuerdo a la clasificación de Silverstein, que son de 3 tipos, pues, ¿no? Hay el tipo 1, que es el adenocarcinoma distal, o sea, supracardial. El tipo 2 es el cardial, o sea, el verdadero. Y el tipo 3, el subcardial. Y de acuerdo a eso viene, pues, la cirugía, por ejemplo, la esofagía transyatal, que por cáncer de tercio inferior supracardial, que tiene su tratamiento, pues, abdominal, torácico y cervical. O sea, por eso, abdomen, tórax y cuello, obligado hay que saber. Y la posición, pues, siempre, miembro superior pegado al tórax,
Ahí está identificándose ya en la parte de la edificación abdominal. Ven ahí el tumor de esófago distal. Ya se hizo la esofagotomía, ahí está, ustedes lo ven. Y de estómago lo vamos a hacer otro tubo. Se estudia toda la irrigación y ese estómago va a ir al cuello. Se mide y si hacemos la transposición y se soluciona y está en el cuello para hacer la anastomosis, siempre siguiendo los protocolos, pues. Un protocolo que hay que trabajar en equipo. Gastroenterología, oncología, radioterapia, neumología y todas las especialidades afines para ver en qué estadiaje se encuentra y ver si hay metástasis, si no hay metástasis. Y dentro del tiempo quirúrgico que uno está operando, ahí también tiene que evidenciar si es resecable o irresecable. Y de acuerdo a eso ya uno procede y posteriormente viene la radioterapia y la quimioterapia, con todos sus parámetros pues, que hay que tener establecidos para poder operar. El cáncer también puede ser localizado pues a nivel de faringe, a nivel, o sea, de esófago cervical, y hay que hacer una cirugía ahí amplia, ¿no? Puede ser a nivel del tercio medio, esófago torácico, que hay que en alguna forma hacer toracotomía, ahí en ese caso toracotomía, o puede ser un cáncer de esófago distal. Y a la clasificación de Silverstein, el tipo 1, miren, es esofagectomía, se saca todo lo que está marcado, esófago se retira con parte de estómago, se hace un tubo gástrico y se lleva todo hacia arriba y ya está restablecido el tránsito. El tipo 2 y el tipo 3 muy parecido, o sea, el tipo 2 es cardial y el tipo 3 subcardial, donde se realiza una gastrectomía radical con ganglios y todo, y luego se lleva a intestino delgado, ¿no? Para hacer la anastomosis, que generalmente pues es la esófago yayunal. Y también en Iderux, ¿no? Esta yo prefiero hacerlo en omega, porque da vueltas el alimento y no se va de frente para evitar el dumping. Eso es lo que se hace. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, jóvenes? A ver, aquí tendré que poner acá, a ver, ¿alguna pregunta? No, doctor, hasta el momento está quedando clara la clase. Ya, muy bien. Y ahora, ¿dónde? No. ¿Cómo se dice esta presión? Dejar de compartir. A ver, jóvenes, preguntas. De esto es bien amplio, hay mucho que hablar, ¿eh? Bastante que hablar ahí. Si tienen alguna pregunta, y siempre cuando estén ustedes en diagnóstico diferencial, piensen en esófago. O sea, nosotros hemos tratado hoy día de la introducción, el estudio anátomo-quirúrgico, de los exámenes complementarios, método de estudio, y luego algunas enfermedades, las más importantes, ¿no? Y lo más saltante dentro de la patología, porque esto es bien amplio, ¿no? Pero siempre tener presente
que existe, pues, la patología de esófago. No es raro. ¿Alguna duda que tuvieran alguno de ustedes? ¿Alguna pregunta? ¿Quién es la delegada? Ya, doctor, Lizeth Carazas. Caraza, ¿no? A ver. Sí. Ya. Me escriben, ya, me escriben a mi WhatsApp y me pasa la relación de los asistentes, pues, de los alumnos, y la relación de alumnos, ¿ya? A mi WhatsApp. Y luego, por ese mismo medio, yo les voy a pasar unas clases de cirugía, ¿ya? Que tengo con un link para que se haga llegar a todos, los, ¿no? Del grupo. Y lean ustedes que les va a servir. Y ahí en esas clases van a ver, hay 5 películas y ustedes vean ahí, son de esófago, por si acaso, ¿ya? Ahora mismo lo paso si me pasan por WhatsApp, ¿ya? Me escriben. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe. Sí. Yo había leído Doctor, algo buenas sobre que noches. el adenocarcinoma era más frecuente en lo que vendría a ser la enfermedad de reflujo gastroesofágico y que el carcinoma epidermoide era más común eh, por la calasia. ¿Sí tiene relación? O Mire, esofagitis y reflujo es una enfermedad, ¿no? Que se acompaña en 90% de hernia del yate esofágico y puede ir de la esofagitis, de la metaplasia a la displasia. Y displasia ya va hacia el cáncer, ¿no? Esófago de Barrett. Pero acalasia es falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Es diferente. El tratamiento también cambia un poco. Ese es por un problema del cierre que hay en la inervación y los plexos mientéricos a nivel del esófago distal. Entonces, el tratamiento es diferente, o sea, se realiza dilataciones con el gastroenterólogo y a él no puede pasar cirugía, y donde uno ya hace generalmente, como le dije, cardiomiectomía más fundoplicatura. Ya, salvo que sea una calasia, de acuerdo a la clasificación que hemos visto, si tiene ya grado 4, más de 10 centímetros, hay que realizar esofaguectomía, porque sí se ha demostrado que después de 30 o 40 años pueden hacer cáncer. Ahora, dentro de los cánceres puede ser, ahí ustedes saben, adenocarcinoma, también hay epidermoide. Ahora está aumentando bastante a nivel del cardio, sobre todo las patologías. ¿Alguna pregunta que alguien desea hablar, creo? ¿O Sí, doctor, preguntar? ¿se me escucha? Buenas noches. Sí, sí, buenas noches. Doctor, estaba preguntándole, cuando usted me hace la cirugía tipo 2, en la reconstrucción, quería hacer omega, lo que le entendí, en vez de por qué, doctor, y porque, bueno, es la primera vez que escucho el omega, no lo vi en la descripción, ¿y cómo se hace más o menos? No te entiendo bien la pregunta, no sé, está un poco entrecortado, me parece. ¿Qué es lo que tienes duda? Aló, se fue la voz. A ver, diga, le escucho. ¿Se me escucha, doctor, ahora? Ahorita sí, algo, pero a ver, ¿qué es lo que pregunta? ¿Se me escucha? Ahora sí. Sí, mencionaba la reducción de cirugía de cardio por considero que prefería hacer la técnica omega en vez de James. Pregunta era por qué. No, es que no, a ver, ¿alguien de ustedes le ha entendido? No entiendo su pregunta, no, está entrecortado.
Que usted mencionó que ahora la técnica de cardias que se utilizaba era la técnica omega y que él tenía entendido que era otro tipo de técnica. Si podría explicar eso. Ya, para las esófago y ayuno anastomosis hay varias formas, mire. A veces se hace esófago y ayuno anastomosis término terminal. Eso a veces, y en Iderux, pero el alimento se pasa de frente muy rápido y presenta el paciente diarreas, o sea, dumping. Después hay otra técnica que hacen la esófago y ayuno anastomosis término lateral, o sea, ya no va directo, sino que es término lateral. Eso se retiene un poco al alimento que no pase tan rápido. Y la otra técnica que también es esófago y ayuno anastomosis en omega. Ustedes vieron que ahí había como una asa en O. Ahí se retiene un poco más el alimento, ¿ya? Y demora para que pase hacia el intestino distal y eso retiene un poco el alimento. Esa da mejores resultados. A eso se refiere, ¿ya? O sea, depende también la experiencia que haya. Demora un poco más, pero el paciente a la final les agradecerá porque no se pase el alimento tan rápido. Es el omega. No sé si satisface alguna otra pregunta. Sí, doctor. Ya. A ver. Bueno, si no hay más preguntas, a ver la delegada o a través de ustedes, seguramente tienen mi celular, ¿no? De todas maneras, si necesitan algún alcance, apunten. Doctor, le acabo de enviar la relación de alumnos a su Ya. WhatsApp y también dentro de la relación están los correos, pero igual si podría pasar el número a todos los alumnos para que le escriban para los links de los videos. Bueno, yo le escribo a usted y a ver, pero usted lo pasa. Mi teléfono es 999-003894. Ya. 39-999-003894. Yo le voy a pasar el link, ¿ya? Y me confirma si lo ha recibido, lo pasaré a usted y usted lo transmite a todos, ¿ya? Muy bien, quedamos así. Buenas noches.